les bendiga, amados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos concede llegar a cada uno de ustedes a través de estos medios. Que el Señor sea bendiciendo su vida de una manera muy especial. Y así en esta hora vamos a dar comienzo a nuestro servicio de adoración. Yo le invito a reunirse con su familia y en su hogar. Gloria al Señor y adoremos junto al Señor. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos toda la gloria y honra a ti, Dios mío, porque solo tú la mereces, Señor. En esta hora, Señor, nos acercamos una vez más ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu amor y tu infinita misericordia para con nuestras vidas, Señor. No somos merecedores de tanto amor, Padre, pero en tu misericordia, Señor, aleluya, gracias. Gracias por todo lo que sigues haciendo por nuestras vidas, por nuestros hogares, por nuestras familias, por nuestros hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Padre, Dios mío, te presentamos este servicio, Dios mío, pidiéndote que sea recibido ante tu presencia como olor grato, Señor. Oh, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, ven tú fortaleciendo a tu pueblo, Señor, obrando en sus vidas, Señor amado, ministrando, fortaleciendo, obrando, transformando, rompe toda cadena, toda atadura, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gloria y honra. Amén y amén, gloria al Señor. Y así en esta hora vamos a tener una lectura de la palabra del Señor, aleluya. Y vamos a buscar, gloria al nombre del Señor, en el Salmo 119. Vamos a leer solo algunos versículos ahí. Gloria al nombre de Cristo, del 1 al 8. Gloria al nombre del Señor. Salmo 119, versos del 1 al 8. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Gloria al Señor, aleluya. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra, gloria al Señor. Y así en esta hora vamos a tener un momento de adoración, de cánticos, de alabanza, gloria a Dios. Yo le invito a mantenerse en comunión, a levantar sus manos, a glorificar el nombre del Señor ahí en el lugar donde usted esté, hermano, porque ha llegado el momento de alabar al Señor, aleluya. A su nombre sea la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias,
Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya, te adoramos, Señor. Gracias, Maestro. Oh, gloria al Señor. Aleluya, te adoramos. Aleluya, Santo. Aleluya. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre y con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos y hoy todos juntos te amamos. Invocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre y con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos y hoy todos juntos te amamos. Invocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre y con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos y hoy todos juntos te amamos. Invocamos tu glorioso nombre. Aleluya. Oh, gloria al Señor, te adoramos. Es hora de alabar a Dios. Aleluya, santo el Señor. Te adoramos, aleluya. Vamos a seguir entonando cántico al Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único
Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Aleluya, gloria al Señor. Oh, te esperamos, Maestro, aleluya, Santo. Oh, te cantando, te alabamos, te esperamos, Señor. A su nombre damos gloria, aleluya. Oh, gloria al Señor. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, aunque Satán no quiera, al cielo llegaremos. Aunque Satán no quiera, al cielo llegaremos. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, aunque Satán no quiera, al cielo llegaremos. Aunque Satán no quiera, al cielo llegaremos. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, aunque Satán no quiera, al cielo llegaremos. Aunque Satán no quiera, al cielo llegaremos. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, aunque Satán no quiera, al cielo llegaremos. Aunque Satán no quiera, al cielo llegaremos. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, aunque Satán no quiera, al cielo llegaremos. Aunque Satán no quiera, al cielo llegaremos. ¿Quién dijo que no había victoria? El tal no ha conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, aunque Satán no quiera, al cielo llegaremos. Aunque Satán no quiera, al cielo llegaremos. Aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo en esta hermosa tarde, gloria a Dios, y así damos paso a la palabra del Señor a cargo de nuestro pastor. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén, Dios le bendiga, amados hermanos, en este día tan precioso que el Señor nos ha dado para disfrutar de su gracia y de su misericordia. Como hoy día domingo tenemos este culto desde nuestro hogar, para así, gloria al Señor, bendecir al Señor y para beneficio de todos ustedes, los que nos sintonizan a través de estos medios. Quiero hacer una oración para agradecer al Señor por su infinita misericordia y darme la oportunidad de llegar a todos ustedes con la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia, porque tú, por tu gracia y tu misericordia, nos salvaste, nos limpiaste y nos has hecho herederos y coherederos de tu reino maravilloso, Señor. Mira, Señor, que este día, amén, que nos dirigimos a nuestra congregación y a todos los que nos escuchan a través de estas redes cibernéticas, Señor, para que tú, Señor, sea usando mi vida de una manera poderosa, especial, que la unción de tu Espíritu Santo sea manifestándose, Señor, que tú me dé la gracia, Señor, para ministrar a tu pueblo y a todos aquellos que tienen la oportunidad de vernos a través de estas
video. Padre, gracias te doy, Señor. Sigue glorificándote. Mira, Señor, los que están en sus hogares, los que tienen necesidad, Señor, de una palabra, de un aliento, de una ánimo, Señor, que tú le des de tu gracia y de tu misericordia, y sea alcanzando y desea de bendición para sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que, amados hermanos, yo quiero que así vamos a buscar en nuestras Biblias la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 8. Gloria al Señor. Génesis, capítulo 6, versículo 8. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Y hasta aquí, gloria a Dios, esta lectura. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiero poner como tema este mensaje: administradores de la gracia divina. Amén. Vemos que como dice las Escrituras, la primera vez que esta palabra aparece en la Biblia, la palabra gracia, se refiere a cómo Dios halló gracia en Noé. Amén. Y vemos que la Biblia registra que de las generaciones de Noé, de todas esas personas, la tierra se había corrompido. Amén. Al tal punto que Dios se le dolió en su corazón porque había creado la raza humana, y ver cómo ella se iba corrompiendo, se iba alejando de el propósito a la que Dios lo había creado. Sabemos que Dios creó al hombre de su imagen y semejanza para que sea Señor sobre la tierra y para que representara, amén, y adorar a Dios y sea, amén, instrumento de bendición. Pero lamentablemente la humanidad fue corrompiéndose de tal manera que fue yendo de mal en peor. Amén. Y entonces vemos que Dios toma una determinación, amén, de cortar la raza humana. Pero a pesar de la maldad que en el tiempo de Noé, vemos que Noé halla gracia delante de los ojos de Dios. ¿Y qué sucede? Cuando vemos la palabra, amén, hablamos de administradores de la gracia divina. Vemos que la palabra administrar viene del griego diaconeo, que significa servir, significa ayudar, significa ministrar. Amén. Entonces, cuando nosotros hemos estudiado, amén, la Biblia, y somos de la escuela que cree en las dispensaciones. Las dispensaciones no son más que etapas que Dios va tratando con la humanidad. Y vemos que generalmente dice que hay siete dispensaciones. Vemos la dispensación de la inocencia, que fue cuando Adán y Eva fueron creados, que eran prácticamente como sin maldad y sin pecado. Pero vemos que luego, a partir de la caída del hombre, vemos que lo que va pasando a medida que el tiempo transcurre, y entonces es necesario que Dios administre, haga que el hombre se valga de diferentes formas que Dios va a tratar con el ser humano, la raza humana. Por eso que cuando una persona administra algo, cuando una persona cuando usted ve que a alguien lo han puesto en una posición, en un rango, en un tipo de gobierno, es no para servirse a él mismo, no para hacerse, amén, rico, no para servirse, sino para servir, para ayudar, para hacer un instrumento que pueda, amén, ayudar a otros. Pero lamentablemente este concepto
ha sido, amén, tan dañado que usted ve que estamos viviendo en una sociedad donde la gente de que está en eminencia, que está en puestos públicos, en vez de servir al pueblo, lo que hace es servirse a sí mismo. Y usted ve que en el tiempo Jesús les dijo a sus discípulos que, amén, les enseñó que Él, amén, siendo el Señor, siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios, no vino para servirse a sí mismo, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos. Y eso, amén, cuando estaban allí reunidos los discípulos, dice que el Señor mismo se despojó y tomó una toalla, se la ciñó y tomó un lebrillo con agua y le fue a lavarle los pies a sus discípulos. Amén. Y entonces, ¿para qué? Para enseñarle que como Él había hecho, así también nosotros hemos de ser. Y entonces cuando hablamos de administradores, de ser administradores de la gracia divina, amén, cuando la gracia, vemos que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Amén. A Noé, si vemos que ante esta generación tan perversa, tan apartada de Dios, había un hombre, amén, que sí tenía temor de Dios. Había un hombre como Noé y su familia que era perfecto, pero era un hombre que caminaba por fe, que obedecía a Dios. Amén, que entendía que ese camino de andar como la corriente del mundo no era algo que él debía hacer. Entonces, por esa razón, el Dios puso los ojos en él. Amén, para darle de su gracia, porque halló gracia. Amén, y por esa razón, Noé, Dios le habló y le dijo que construyera un arca. Amén, algo que nunca se había, amén, imaginado nadie, porque en donde estaba Noé, allí en aquella región se creía que era, gloria al Señor, no había ninguna agua, ningunos mares a muchos kilómetros de distancia. Pero allí está Noé, cuando Dios le habla, amén, gloria al Señor, y le dice que construya un arca porque iba a venir un gran diluvio. Entonces, gloria al Señor, entonces viene por la medida de la fe, porque sabemos, gloria a Dios, que la fe, gloria a Dios, es lo que nos llega y nos acerca a Dios. Amén. Entonces viene esta palabra de parte de Dios y vemos que Él empieza a construir el arca. Y pasaron muchos años que Noé estaba construyendo esta arca y vemos que la gente se burlaba de él. La gente, amén, decía que quizás estaba demente, que estaba fuera de sí. Pero eso no detuvo a Noé para seguir construyendo el arca, para seguir creyendo las promesas de Dios. Y vemos que aún así, gloria a Dios, Dios le revela el plan de salvación. Por eso, gloria al Señor, la Biblia nos habla, gloria a Dios, que en los evangelios, que la venida del hombre será como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en el tiempo de Noé? La gente seguía en su perdición, en sus borracheras, en su pecado, en su maldad. Y a pesar de que Dios estaba tratando con la humanidad, pero ellos resistieron, ellos no quisieron obedecer, no vieron el ejemplo de Noé, que a pesar de la maldad que había, no corría en la corriente de lo que estaba pasando en aquel tiempo, sino que se propuso obedecer a Dios, se propuso seguir, amén, en obediencia. Y entonces Dios le revela el plan de salvación. Entonces le dice que construya un arca. Y empieza él a construirla. Y la gente, bendito sea el Señor, se burlaban. La gente seguía y aún veían con el Señor que Noé, con su testimonio, de su forma de ser, de su carácter y con su obediencia a Dios, le estaba predicando un mensaje a aquella generación. Pero ellos no hicieron caso. Por eso la Biblia dice que usted ve que nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros decimos que, amén, que viene un juicio a la tierra, que Cristo viene y la gente, amén, oye y sigue en su vida igual. Amén, a pesar de lo que hemos pasado, lo que todavía no hemos terminado de pasar. Usted ve que con todo lo que ha pasado con el coronavirus, con la gente, las vidas que han perdido, personas que han perdido sus vidas familiares, los estragos
a nivel del sistema económico de mucha gente que han perdido sus trabajos, su medio de sustento, pero aún así, gloria al Señor, cuando esto pase, la gente lamentablemente volverá a la vida normal. Muchos que se acercaron a clamar a Dios, a pedir ayuda al Señor, luego que pase todo lo que pase y las cosas aparentemente regresen a la normalidad, volverán a su vida normal, se olvidarán de Dios, lamentablemente. Y ese es, amén, por eso la Biblia dice que será como en tiempo de Noé. La gente seguirá en su vida, seguirá y no tendrá ningún cuidado ni ninguna mente de servir a Dios, de buscar a Dios en espíritu y en verdad, solamente mirando las cosas de abajo. Pero vemos, gloria al Señor, cuando la Biblia habla, entonces vemos que esta palabra dispensación viene del griego diconomia, gloria a Dios, o economía, perdón, que habla de una administración de una propiedad de otro. La Biblia dice, gloria a Dios, que todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios, todo lo bueno. Amén. Dios le ha dado al hombre no solamente que habite la tierra, sino que la señoree. Y ese era el plan, el propósito de Dios cuando Dios creara al hombre. Pero vemos que la serpiente antigua, Satanás, que el Señor lo reprenda, vino y engañó a Eva y engañó a Adán, gloria al Señor, y los más cayeron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Fueron despojados de la posición que Dios había establecido al hombre. Por eso, gloria al Señor, que a partir de la desobediencia de Adán y de Eva, vemos que vienen las consecuencias del pecado, porque el pecado tiene consecuencias. Amén, a corto y a largo plazo. Y vemos pero dice la Escritura, que Dios se propuso salvar a un remanente. Amén, pero ¿por qué? Porque Noé dice que halló gracia delante de los ojos de Dios, de Jehová. Y vemos que la palabra gracia viene del hebreo yamán, que significa perdonar o mostrar misericordia. Se refiere también, amén, a tener un favor que es inmerecido. Gloria al Señor. Porque nosotros tenemos que entender que Dios es la fuente de toda gracia. Amén. Y la mayor manifestación de la gracia de Dios la podemos ver en la persona de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el precio más grande. Amén. El regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad. Amén. Porque dice que Él dio a su único hijo, a lo más preciado que Él tenía para el hombre. Porque la Biblia dice, amén, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió. Amén, no importando la condición humana que nosotros teníamos, porque ninguno éramos buenos. Amén, todos estábamos, amén, destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria al Señor, dice más, Dios muestra su amor con nosotros. El amor, amén, la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Amén, pero gloria al Señor, vemos que porque Dios es amor. Y esta es la demostración más grande del amor de Dios. Que Él dio su vida por nosotros. Amén, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice, Él os dio vida. La palabra vida, gloria al Señor, esa vida que imparte solamente proviene de Dios. Porque, gloria al Señor, cuando dice la Escritura que cuando Dios creó los cielos y la tierra, amén, y dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, y de su aliento sopló, amén, y el hombre fue un alma viviente. Amén, bendito sea el Señor para siempre. Pero vemos que, amén, no solamente eso, sino que vemos todas las cosas que sucedieron luego de esta. Y vemos que Dios, como Dios trata con Abraham. Amén. Y dice que, amén, allí Abraham, que tenía su vida, gloria al Señor, ya hecha, tenía posesiones materiales, pero Dios lo llama. Dios le habla, gloria al Señor. Y no solamente eso, sino que Abraham era un hombre que no tenía hijos, que no tenía descendencia. Pero Dios, porque su esposa Sara era estéril.
no podía tener la posibilidad de tener hijos. Amén. Entonces todo lo que Abraham tenía, amén, ¿a quién se lo iba a dejar? Todo se le iban a quedar con los esclavos. Pero vemos que a partir del libro, capítulo 18 del libro de Génesis, vemos que dice que después le apareció Jehová en el Sinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Estoy leyendo Génesis 18:1. Y dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo del árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, así como has dicho. Vemos que Dios se le revela a Abraham. Él había hablado, pero en esta ocasión está Abraham en su tienda y Dios se le aparece, gloria a Dios, y aparecen 3 varones allí. ¿Por qué? Porque Dios, amén, él había hallado gracia delante de Dios. Y Dios le había dado una promesa. ¿Por qué? Porque Abraham había creído por la fe. Había creído la palabra de Dios y había emprendido un camino de fe. Había dejado atrás todo lo que él tenía. Y usted ve que cuando Dios nos llama, bendito sea el Señor, todos esos planes que usted tenía, todos esos proyectos que usted tenía, usted lo deja atrás, amén, para seguir al Señor, porque el Señor tiene cosas mejores para con nosotros. El Señor ha prometido cosas mayores, bendiciones tremendas, si nosotros creemos en su palabra y le somos fieles. Y vemos que, amén, allí el Señor, Él le prometió que le iba a dar ese hijo que él esperaba, el hijo de la promesa, Isaac. Amén. Que aunque parecía imposible humanamente, porque y dice que su esposa Sara había incluso perdido las costumbres de tener su periodo. Amén. O sea que no había posibilidad de que ella tuviera un embarazo, humanamente hablando. Pero dice que la misericordia de Dios, la gracia de Dios fue sobre ella. Amén. Y entonces vino la promesa de Isaac. Amén. Y se cumplió lo que Dios le prometió a él. Dice que le dijo que todas, amén, le iba a dar una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Y vemos, claro, al Señor como Dios sigue tratando con sus escogidos. Amén. Y vemos en el caso de Moisés. Dice que Moisés, amén, en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 13, gloria al Señor, allí está Moisés en el desierto, bendito sea el Señor. Amén. Y dice que Dios lo había sacado luego de Egipto y lo estaba guiando por el desierto. Entonces, amén, Dios le había dicho que por el pueblo haber sido duro de servir, por haber murmurado, y dice que, gloria a Dios, que Dios le había prometido que el ángel iba a ir delante de ellos, el ángel de Jehová. Pero vemos que Moisés, gloria al Señor, tiene una conversación con el Señor. ¿Por qué? Porque él necesitaba que la presencia de Dios iera adelante. Por eso dice Éxodo 33, versículo 13, versículo 12 dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que este pueblo es tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea que mire la palabra de Dios a Moisés. O sea que
cuando encontramos, amén, que la gracia de Dios está en nosotros, amén, y la gracia y la presencia de Dios va con usted, amén, usted recibe descanso, amén, porque Moisés, amén, él sabía los peligros que él se iba a enfrentar, él sabía, amén, las cosas que estaban a expensas de estos pueblos, amén, porque usted sabe que los peligros del desierto, los peligros de las naciones, vemos que mientras el pueblo peregrinaba en el desierto, el pueblo de Dios se apreció a Amalek para hacerle la guerra. Ahí estaban los amonitas, estaban los amorreos, estaban los filisteos, estaban todos estos pueblos paganos, cananeos, amén, que le iban a hacer la guerra. Y él necesitaba que Dios, la presencia de Dios iría con él. Amén. ¿Por qué? No era porque ellos merecían, sino por la gracia divina, porque Dios le había, amén, y en su presencia, amén, Moisés quería asegurarse de que la presencia de Dios iría con él. Cuando usted, amén, cuando la presencia de Dios va con usted, amén, no importa la situación difícil, no importa lo difícil que sea la tarea, porque la gracia divina es que lo capacita a usted y a mí para hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Y vemos, gloria a Dios, estos ejemplos en la vida del apóstol Pablo. Dice en la Biblia en Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea que a pesar del pecado, porque la ley, amén, el conocimiento de la verdad nos lleva a que conozcamos el pecado, que nosotros, amén, entendamos que hemos fallado, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Amén, pero vemos que la gracia divina se manifiesta de tal que cuando aumentó el pecado, dice que abundó el pecado, sobreabundó la gracia divina. Amén, y esa gracia divina no solamente porque, sino a pesar de nuestra condición pecaminosa, de nuestra falla, porque nosotros, bendito sea el Señor, todavía estamos en este cuerpo, todavía, aunque que amamos a Dios y queremos serle fiel, pero muchas veces fallamos, cometemos muchos errores, y a pesar de eso, la gracia divina, amén, dice que es sobreabundante para con nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Y vemos que la Biblia también habla en 1 Corintios 15:10, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hablando el apóstol Pablo. Amén. Él entendía, no que por toda la formación que él tenía, rabínica, farisea, amén, que había estudiado en la mejor escuela rabínica del tiempo, que tenía el conocimiento, había estudiado y todo eso, él entendía que eso no era lo que lo capacitaba a él para el ministerio, para hacer las cosas que él hacía, sino la gracia divina, amén, el favor inmerecido de Dios. Y vemos que hay diferentes tipos de gracia. Número 1, gloria a Dios, está la gracia salvadora, que es por la redención de Cristo Jesús. Todo lo que hemos sido salvos, lo que hemos nacido de nuevo, hemos experimentado esa gracia salvadora en nuestra vida, que es a través de Jesucristo. Amén. La palabra redención habla de comprar, amén, a un precio alto, amén, un esclavo. Y eso éramos nosotros antes de que conociéramos al Señor. Y vemos que, gloria a Dios, cuando experimentamos esa gracia, eso va a producir en nosotros, amén, en una persona que un fruto de agradecimiento, amén, de uno sentirse deudor. Amén, por eso el que es salvo, amén, está siempre agradecido de Dios, se siente deudor, amén, y eso se refleja en su actitud y en su carácter, para con no solamente, amén, consigo mismo, sino con los demás. Y usted ve que esa persona tiene una actitud humilde, una actitud de sumisión. Por eso que, gloria a Dios, cuando una persona que aparentemente ha nacido de nuevo, entonces tiene una actitud de soberbia, una actitud de altanería, amén, tiene que revisarse. ¿Por qué? Porque el que ha recibido, amén, y ha entendido que lo que ha recibido es por gracia divina, entonces nosotros podemos entender, amén, que todas las cosas que vienen a nuestra vida, si usted ha tenido algo, gloria a Dios, segundo, todo el tiempo que Dios nos da. Usted sabe que el tiempo es algo que no se puede desperdiciar. El tiempo pasa y no se puede. Hay algo que no se puede recuperar, es el tiempo.
El tiempo perdido nunca volverá atrás. Entonces Dios nos ha regalado un tiempo, nos ha dado una vida. Amén. Nosotros no sabemos qué tan tiempo tenemos o nos resta en esta tierra. Por eso tenemos que usar el tiempo de una manera sabia, de una manera prudente. Amén. Entendiendo que Dios nos ha regalado. Cada día que usted se levanta, que usted abre los ojos, es un regalo que Dios le ha dado. Por eso que nosotros tenemos que usar el tiempo de una manera sabia. Invertir el tiempo. Amén. ¿Para qué? Para buscar la presencia de Dios. Para hacer cosas para el reino de los cielos. Porque vendrá, dice, como dijo el Señor, le dijo a sus apóstoles, que dice, es necesario, gloria a Dios, que trabajemos mientras el día dura. Porque ya vendrá la noche donde nadie puede trabajar. Mucha gente se convierte, y amén, y lamentablemente, después que han desperdiciado su vida y ya llegan a un tiempo donde ya están casi para partir, y entonces se convierten, pero tuvieron una vida que rechazaron el evangelio. Amén. Y ya cuando ya están al final de su vida, entonces que quieren hacer algo para el Señor. Pero ya es muy tarde. Lamentablemente desperdiciaron su vida. Por eso, gloria a Dios, que es bueno, amén, cuando usted tenga la bendición de servir a Dios. Cuando usted está fuerte, usted puede hacer la obra de Dios. Usted puede invertir para el reino de los cielos, porque ya verá un tiempo donde ya no se podrá hacer nada. Donde ya ese tiempo que usted desperdició no volverá atrás. Amén. Entonces Dios ha dado a nosotros, porque por eso el tema, administradores de la gracia divina. El tiempo es una gracia divina. Es un don preciado que Dios nos da en nuestra mano. Pero está en nosotros querer cómo lo vamos a administrar, cómo lo vamos a usar, si lo vamos a usar en beneficio de la obra, si lo vamos a usar en beneficio de otro para engrandecer el reino de los cielos, o lo haremos para el deleite personal, para hacerlo de una manera egoísta, amén, o desperdiciar el tiempo, amén. Esto no es algo sabio. Vemos que también, a pesar de eso, la gracia, las diferentes gracias que Dios nos da, también puede ser en forma de habilidades. Algunas personas pueden tener una destreza en diferentes cosas. Por eso que usted ve que uno es diestro o uno tiene habilidad para hacer una cosa, el otro para hacer otra cosa. Pero cada conforme a la gracia que ha sido dada en Cristo Jesús. Y vemos que estas habilidades que Dios nos da no es para que nosotros nos engrandezcamos, para que nos creamos que somos superiores a los demás, sino para que la pongamos en mano de beneficio de la obra de Dios. Amén. Que lo hagamos porque, acuérdense la parábola de los talentos. Dice que el Señor, amén, el reino de los cielos es semejante a un amo que repartió sus talentos y le dio a su siervo, uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y se fue lejos. Amén. Porque, amén, entonces el Señor nos ha dado a cada uno un talento para que nosotros lo desarrollemos, para que nosotros lo trabajemos, para que nosotros lo multipliquemos. Pero gloria a Dios, sabiendo que el Señor va a volver y va a demandar de nosotros ese talento que puso en nuestras manos. Amén. Si yo, amén, agarro ese talento que Dios me da y lo entierro en la tierra y pensando, teniendo miedo, entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar el día que Dios va a demandar de ese talento que te entregó. ¿Qué tú hiciste con el talento que yo te di? Con la habilidad que yo te di. Bendito sea el Señor. Dios nos permite también, nos da nuestra familia, nos ha dado hijos, amén, a muchos de nosotros, amén, para que nosotros lo administremos. Amén, los hijos los da Dios. La familia, Dios nos ha entregado una familia. Amén, para que nosotros la instruyamos, para que nosotros la construyamos una familia en el temor y la gracia divina. Amén, y entonces está en nosotros cómo vamos a administrar, cómo vamos a usar esta familia, bendito sea el Señor, para engrandecer el reino de los cielos. Amén, pero muchos que hacen destruyen su familia, maltratan sus hijos. Amén, cometen cosas, amén, y son infieles y destruyen la familia. Porque, amén, el adulterio, amén, lo que lleva es a la destrucción de la familia. La institución que Dios ha creado.
Pero vemos, gloria al Señor, que otras cosas, muchas posesiones materiales Dios nos da. ¿Para qué? Para que nosotros bendicamos a otros, para que nosotros seamos de canal, amén, para bendecir al reino de los cielos. Y vemos que todas estas cosas es el propósito de Dios nos ha dado. ¿Cuál es el propósito de Dios a darnos de su gracia? ¿Para qué? Para ministrar a otros, para servir a otros. Amén. Entonces, como dice la escritura en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice, por la gracia de Dios somos salvos, y esto es don de Dios. La salvación es un don de Dios. Amén. O sea que nosotros es cierto que tenemos que mantenernos en obediencia, que tenemos que mantenernos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero la salvación es una gracia, un don inmerecido de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Y hay algunos que usan la gracia de Dios en vano. ¿Qué es usar la gracia de Dios en vano? Amén. Después de una persona ser salvo, amén, empieza a quererse ser superior a los demás. Empieza a maltratar a otros, a verlos, amén, a sentirse autosuficiente, gloria al Señor. Y eso, gloria a Dios, denota de una persona que no es agradecida, que empieza a usar mal la gracia de Dios. Pero vemos que en la Biblia hay consecuencias para las personas que usan mal uso de la gracia divina de Dios. Vemos que luego de que una persona ha recibido el perdón de Dios, amén, puede ser que caiga de la gracia de Dios. Amén. Y esto lo vemos, amén, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 26. Gloria al Señor. Si usted puede ver, gloria a Dios, dice, porque si pecaremos voluntariamente, gloria a Dios, después de haber recibido, amén, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. O sea que estas son las consecuencias que vienen a las personas que usan la gracia de Dios o mal usan la gracia divina. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que esto lo que trae es una expectación de juicio. La palabra juicio que se usa aquí viene del griego krisis, que significa una decisión, un tribunal. Usted ve que la gente, amén, hace y deshace, pero algún día todos tendremos que dar cuenta, bendito sea el Señor, de nuestras acciones buenas y malas. Amén. Por eso, gloria al Señor, esta palabra, tribunal, decisión, amén, se va a hacer un veredicto, gloria a Dios, para aquellos que, amén, usan, amén, porque esto, cuando ya que usted ha recibido la gracia divina, entonces dice pecar voluntariamente. Mucha gente dice, bueno, yo voy a hacer esto, yo sé que está mal, yo sé que está en desobediencia, no está de acuerdo con la palabra de Dios, y aún así lo hacen, aún así van y andan, gloria a Dios. Eso es pecar voluntariamente, eso se llama, la Biblia lo cataloga como pisotear la sangre de Cristo. Amén, el sacrificio que Él dio en la cruz, que Él dio su vida, amén, y volver a hacer lo que está mal, apartarse de la verdad. Amén. Esto es insultar, amén, hacer afrenta al Espíritu de gracia. La palabra afrenta es insultar al Espíritu Santo. Gloria a Dios, que el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos contrista para que nosotros, amén, busquemos y no nos desviemos del propósito de Dios. Pero si usted pisotea, amén, hace afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, como lo refiere el apóstol, entonces ya no vendrán consecuencias terribles para esa persona. Amén. También hay otras consecuencias cuando una persona puede una persona dejar de alcanzar la gracia divina. Amén. Si usted lo ve en Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
O sea que mire, dice, mirad bien. Esto es una advertencia que el apóstol hace. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia divina. Usted sabe que ahora estamos, amén, bien, pero nosotros tenemos que permanecer en el camino. Tenemos que mirar bien cómo andamos, amén, para no dejar de alcanzar esa gracia. Amén. Y habla de la raíz de amargura. Una raíz de amargura es algo aparente pequeño, pero si se apodera de nosotros, entonces viene eso y nosotros permitimos que los desacuerdos, amén, entre hermanos, que las cosas, amén, esto se convierta en resentimiento, amén. A veces heridas, cuando hay en nosotros heridas, amén, del pasado, que dejamos que esas cosas crezcan y hagan huella en nuestra vida. Entonces, a veces acuerdos, dejamos que eso crezca y va creciendo, y eso trae consigo celos, dispersiones, inmoralidad. Entonces, estas cosas van a crear en nosotros que nos llenemos, amén, de raíz de amargura, y entonces otros sean contaminados, porque el que está lleno de amargura, amén, el que está lleno de eso empieza, no solamente se queda para él, sino empieza a contaminar a otros, empieza a hablar, amén, de la iglesia, empieza a hablar mal de los líderes, empieza a hablar mal de todo el mundo. ¿Por qué? Porque él está contaminado. Él necesita ser sanado. Por eso que tenemos, amén, tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo para que esas heridas sean sanadas. Amén, cuando usted está herido, amén, usted no puede ser feliz. Usted no puede hablar con gracia porque usted está herido. Esa herida debe ser sanada. ¿Cuántos de nosotros hemos venido al Evangelio con heridas del mundo, con cosas que no han hecho a Dios? Pero es necesario que cuando usted se llena de la presencia de Dios, esa herida es sanada y usted puede, amén, gozarse en la presencia de Dios. Usted puede levantar las manos, usted puede glorificar a Dios, amén, aunque usted no es que le hagan un lavado de cerebro, pero usted, amén, ya no recuerda con dolor, sino que usted le da gracia. Y gracias a Dios que lo sanó de esa herida, que el Espíritu Santo vino sobre usted. Y sigue diciendo, estamos leyendo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 16, y dice, gloria al Señor, dice, versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Dice, porque ya sabéis, gloria al Señor. O sea, nos está dando el ejemplo de Saúl. Dice que este hombre, amén, teniendo la bendición, amén, la despreció, la bendición espiritual, porque para él, ¿por qué? Por algo temporal, por algo pasajero. Amén. Y esto nos da a entender a nosotros que hay bendiciones espirituales, hay cosas, decisiones que nosotros tomamos ahora que van a ser, amén, consecuencia ahora y en el futuro lejano. Amén. Las cosas que yo hago hoy, las decisiones que yo tomo hoy van a afectar mi vida en el futuro. Amén. Por eso, gloria al Señor, es necesario que nosotros no despreciemos la gracia de Dios. No aprovechemos bien el tiempo. Bendito sea el Señor. Porque si hacemos las cosas, tomamos decisiones erróneas, decisiones equivocadas, amén, eso va a traer consecuencias. Es cierto, gloria a Dios, que Dios perdona, pero las consecuencias están ahí. Por ejemplo, si una persona, aunque vea algo y, por ejemplo, cometa una falta o cometa un asesinato, ¿verdad? Que tiene que ir a la cárcel, tiene que pagar la condena, porque eso es lo que la ley establece. Aunque esa persona llegue a la cárcel y se convierta al Señor, Dios los perdona, Dios los salva, pero tiene que cumplir la condena, porque esa es la consecuencia de su pecado. Bendito sea el Señor. O sea que eso va a traer repercusión. Y vemos que Esaú, amén, menospreció la bendición de Dios. Amén, era un hombre, gloria a Dios, que no le importó, solamente pensó en el momento. Mucha gente ha cometido grandes errores por solamente pensar en el momento.
en el momento, porque cuando viene la tentación, usted no piensa en las consecuencias, usted solamente piensa en el momento. Bendito Dios para siempre, pero esa consecuencia la va a arrastrar por toda su vida. Como una joven, a Dios, que comete un acto de fornicación. Entonces viene un embarazo no deseado y esas cosas la van a arrastrar por toda su vida. Ya no va a haber vuelta atrás. Amén, aunque Dios la perdona, Dios la restaura, pero lamentablemente ya las cosas, las consecuencias estarán ahí. Y vemos, gloria al Señor, para siempre, que tenemos que nosotros valorar lo que Dios nos ha dado. Porque Dios, a todos nosotros, Dios nos ha entregado algo en nuestras manos. Amén. Todos nosotros estamos en el camino porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y tenemos que tener valor de las cosas que Dios nos ha entregado. ¿Y cómo? Viviendo una vida de obediencia. Viviendo una vida de servidumbre a Dios, al Señor, para que no caigamos de la gracia divina. Para que no seamos eliminados. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13, dice: hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Está hablando del galardón, está hablando de la vida eterna, está hablando de todo lo que él había hecho durante su vida, cómo Dios lo había llevado, porque él mismo dijo que él había trabajado mucho más que los demás apóstoles, pero no él, sino la gracia de Dios con él. O sea que vemos que él mismo no pretendía haber alcanzado el éxito, porque muchas veces Dios permite cosas y nos da muchas bendiciones, pero nosotros no podemos descuidarnos, no podemos relajarnos, no podemos, amén, sentarnos, amén, como lo hizo David. Gloria a Dios, que estaba allá, había conquistado reinos, había subyugado sus enemigos y entonces se descuidó. Se quedó allí en el palacio, en vez de estar en la guerra, en vez de estar ocupado en las cosas del pueblo, se estaba recreando allí en el terrado, y allí vino la tentación. Entonces fue presa fácil. Bendito sea el Señor. Por eso dice el apóstol, dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está adelante, dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, gloria a Dios. Amén, en Cristo Jesús, porque él entendía que si él se detenía, si él se descuidaba, él podía ser eliminado. Así que este camino que Dios nos ha trazado, esta carrera que tenemos por delante, tenemos que seguirla hasta el final. No podemos, amén, desmayar, no podemos descuidarnos, tenemos que seguir firmes, gloria al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a ser, amén, a llegar a la meta que Dios nos ha preparado. Por eso que todo lo que hemos recibido, somos administradores de las cosas de Dios. Dios nos ha dado y Dios nos tomará cuenta. Y depende, amén, de lo que usted haga con todo lo que Dios le ha entregado, con su tiempo. Dios nos ha dado la salvación, es gratuita, pero nosotros tenemos que mantenerla. Tenemos que mantenernos en obediencia, tenemos que mantenernos en sumisión, tenemos que trabajar en la obra de Dios para no estar ociosos, para no descuidarnos, para no que vengan esas cosas en nuestra vida y nosotros, en vez de ser de bendición, seamos de tropiezo a la obra de Dios. Así que, gloria al Señor, gloria a Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos ministre, que nos fortalezca. Amén, que si alguno, amén, está descuidado, si alguno ha perdido la visión, amén, de las cosas que Dios le ha dado, que despertemos en esta hora, que nos dediquemos a trabajar para la obra del Señor, porque llegará un tiempo que ya todo se va a acabar. Llegará un tiempo que ya usted no podrá hacer nada. No espere estar en una cama, amén, inválido o enfermo con un cáncer para hacer la obra de Dios, para usar el tiempo que Dios le ha dado, para usar los talentos que Dios le ha puesto en su mano. Por eso que gloria al Señor, porque un día Dios nos va a recompensar. Un día, amén, le veremos y recibiremos la corona de vida. Bendito sea el Señor, como dice la Escritura, la cual me dará el Señor, dijo el apóstol Pablo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que, amén, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y que sigamos adelante, amén, en la obra de Dios. Así que vamos a orar en este día, vamos a orar por todos los
nos escuchan, para que Dios siga bendiciendo su vida. Y si hay alguno que está descuidado, si hay alguno que se ha apartado, amén, que vuelva, que se reconcilie, que se arrepienta y pueda seguir el camino y la dirección de Dios. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por tu amor y tu infinita misericordia, porque por tu misericordia y tu gracia tú permites que nosotros podamos predicar tu palabra, Señor. Mira, Señor, todas las vidas que han sido, amén, que han escuchado este mensaje, que esa palabra sea ministrando su corazón y que cada uno, si esté descuidado, si esté apartado, si esté, amén, perdiendo el tiempo que tú nos has regalado, o una habilidad o un talento que tú nos has dado, Señor, que lo ponga en práctica, que lo ponga, amén, a trabajar para la obra de Dios, porque hay recompensa en el reino de los cielos para todo lo que trabaja. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, por Dios, y seguimos adelante en Cristo Jesús.